Hay una mentira que te han repetido tanto que ya la crees como verdad. La mentira de que vivir frente al mar es para ricos. Para jubilados con pensión en dólares. Para influencers que monetizan cada atardecer. Para gente que heredó o que tuvo suerte. Que si naciste con un salario normal, con una vida normal, con los problemas normales de cualquier mexicano, el mar es algo que visitas 2 veces al año si alcanza, que ves desde una habitación de hotel compartida. Que disfrutas con el reloj en la mano porque el lunes hay que volver. Esa mentira lleva décadas instalada en nuestra cabeza y tiene un efecto muy concreto. Nos resigna. Nos convence de que la vida frente al océano no es para nosotros. Y mientras tanto, a lo largo de miles de kilómetros de costa mexicana, hay casas vacías esperando a alguien que se atreva a preguntar cuánto cuestan. México tiene 11.122 kilómetros de litoral. 11.122. Bañado por el Pacífico, por el Golfo de México, por el Mar de Cortés y por el Caribe. Eso convierte a México en uno de los países con mayor riqueza costera del planeta. Y sin embargo, cuando alguien dice que quiere vivir en la playa, la conversación termina siempre en los mismos 4 o 5 nombres. Cancún. Los Cabos. Puerto Vallarta. Tulum. Destinos donde un departamento básico puede costarte 15, 20, hasta 30,000 pesos al mes. Destinos diseñados para el turismo internacional, donde los precios se fijan en dólares y donde la vida local quedó sepultada hace años bajo capas de hoteles todo incluido y restaurantes para extranjeros. Pero si te sales de ese mapa, si te atreves a buscar más allá de los nombres que salen en las revistas de viaje, lo que aparece es otra México. Una que poca gente conoce. Una donde el kilo de pescado fresco te cuesta menos que un café de cadena. Donde puedes rentar una casa con vista al mar por lo que pagarías de luz en la ciudad. Donde el atardecer no tiene costo de entrada y donde la vida se mueve al ritmo de las olas, no al ritmo del tráfico. Hoy vamos a recorrer 5 de esos lugares. 5 pueblos costeros mexicanos donde vivir frente al mar no es un sueño de otro mundo sino una decisión que puedes tomar. Algunos están en el Pacífico. Otros en la península de Yucatán. Cada uno tiene su carácter, su historia, sus ventajas y sus limitaciones reales, porque aquí no venimos a vender fantasías. Venimos a mostrarte opciones verdaderas con precios reales y con toda la información que necesitas para evaluarlas con honestidad. Si alguna vez te has parado frente al mar y has pensado que sería increíble despertar con esa vista todos los días, este video es para ti. Quédate hasta el final porque el último lugar de esta lista es el que más va a sorprenderte. Empecemos. Lugar 5, Huatabambito, Sonora. Hay lugares en México que parecen existir en un pliegue del tiempo. Rincones donde el desarrollo turístico nunca llegó, donde las cadenas hoteleras nunca pusieron un letrero y donde los precios se quedaron congelados en una época en que vivir bien no costaba una fortuna. Huatabambito es uno de esos lugares. Y si nunca has escuchado ese nombre, no te preocupes. La mayoría de los mexicanos tampoco. Huatabambito es una pequeña localidad costera ubicada en el municipio de Huatabampo, en el sur del estado de Sonora, a orillas del Mar de Cortés. No es un pueblo pesquero famoso. No aparece en las guías de viaje internacionales. No tiene aeropuerto propio ni zona hotelera ni malecón iluminado con luces de colores. Lo que tiene es algo que esos lugares perdieron hace mucho tiempo. Tiene mar limpio, cielo abierto y una tranquilidad que en las ciudades ya no se consigue ni pagando. El Mar de Cortés tiene características que lo hacen único en el mundo. Jacques Cousteau, el explorador marino más famoso de la historia, lo llamó el acuario del mundo. Sus aguas son extraordinariamente ricas en vida marina, sus temperaturas son más cálidas que las del Pacífico abierto y sus atardeceres tienen esa tonalidad anaranjada intensa que parece pintada a mano. Despertar cada mañana frente a ese mar, en una región donde la pesca es el motor de la economía y donde el marisco llega directo del agua a tu mesa. Es una experiencia que no tiene equivalente en ningún resort de 5 estrellas. Las rentas en Huatabambito son de las más bajas de toda la costa sonorense. Puedes encontrar casas sencillas por debajo de los 3,000 pesos mensuales. En compra, los terrenos frente al mar o con vista al agua siguen teniendo precios que en cualquier otra costa mexicana serían impensables. La economía local gira en torno a la pesca y a la agricultura del municipio, lo que mantiene los precios de los alimentos básicos en niveles muy accesibles. Un kilo de camarón fresco en temporada puede costarte menos de lo que pagas por una orden de alitas en cualquier restaurante de ciudad.
El municipio de Huatabampo, al que pertenece esta localidad costera, tiene todos los servicios que necesitas para vivir con comodidad. Hospital, escuelas de todos los niveles, supermercados, bancos y transporte. La ciudad de Navojoa está a menos de 40 minutos, lo que amplía considerablemente la oferta de servicios especializados. Y Los Mochis, una ciudad importante del norte de Sinaloa, está a poco más de 1 hora por carretera, con aeropuerto incluido para cuando necesites conectar con el resto del país. Lo que debes considerar antes de mudarte es el clima. Sonora es uno de los estados más calurosos de México y el verano en esta zona puede ser brutal. Temperaturas que superan los 40 grados entre junio y agosto son completamente normales. Los locales lo manejan con ventiladores, aire acondicionado y una cultura de vida nocturna que tiene mucho sentido cuando entiendes que de día el calor simplemente no da tregua. De octubre a mayo el clima es otro mundo. Días soleados, temperaturas agradables y un mar que invita a quedarse adentro hasta que el sol se pone detrás del horizonte. Huatabampito no es para todos. Es para quienes valoran el silencio más que la animación. Para quienes prefieren un pescado fresco recién sacado del mar sobre una carta de restaurante de moda. Para quienes entienden que vivir bien no siempre significa vivir rodeado de gente sino vivir rodeado de lo que realmente importa. Si eso resuena contigo, el Mar de Cortés tiene un rincón esperándote en el sur de Sonora con una vista que no vas a encontrar en ningún otro lado y a un precio que todavía no puedes creer. Lugar 4, Puerto Ángel, Oaxaca. Si hay un pueblo en esta lista que carga con una historia que pocos conocen, ese es Puerto Ángel. Un lugar que fue destruido y que se reconstruyó. Que fue olvidado y que sobrevivió. Que hoy existe con esa mezcla extraña de pueblo herido y pueblo vivo que solo tienen los lugares que han pasado por algo real. Puerto Ángel es un pequeño puerto pesquero ubicado en la costa oaxaqueña, enclavado entre Puerto Escondido al oeste y Huatulco al este. Geográficamente está en uno de los puntos más hermosos del Pacífico mexicano. Su bahía es pequeña, protegida por 2 puntas rocosas que la abrazan como si el mar hubiera diseñado ese rincón específicamente para dar refugio. Las aguas son tranquilas dentro de la bahía, de un azul intenso que contrasta con las rocas oscuras y con la vegetación tropical que cae desde los cerros hasta casi tocar el agua. El 9 de octubre de 1995 un terremoto de magnitud 8.0 sacudió la costa oaxaqueña. Fue uno de los sismos más destructivos que ha sufrido México en las últimas décadas. Puerto Ángel quedó devastado. Las construcciones más frágiles desaparecieron. El puerto quedó dañado. Y en ese momento muchos pensaron que este pequeño pueblo no iba a levantarse. Pero se levantó. Con las manos de su propia gente, con la terquedad que caracteriza a los pueblos que tienen raíces profundas, Puerto Ángel se reconstruyó ladrillo a ladrillo. Y esa historia de resistencia dejó una marca en el carácter del lugar que todavía se siente cuando caminas por sus calles. Hoy Puerto Ángel es uno de los pueblos costeros más auténticos y más económicos de todo el Pacífico mexicano. Las rentas arrancan desde los 2.500 pesos mensuales por casas sencillas en las colinas que rodean la bahía. En comparación, Puerto Escondido, que está a apenas 70 kilómetros, tiene rentas que ya superan los 10,000 pesos en zonas cercanas a la playa. Huatulco, a 40 kilómetros en la dirección contraria, es directamente un destino para presupuestos de otra categoría. Puerto Ángel quedó en medio de esos 2 imanes turísticos sin ser absorbido por ninguno y eso, paradójicamente, es su mayor regalo para quienes buscan vivir bien sin gastar demasiado. La gastronomía es otro argumento irrefutable. La costa oaxaqueña tiene una identidad culinaria propia que mezcla los sabores del mar con los ingredientes y las técnicas de la cocina oaxaqueña del interior. Un caldo de pescado en Puerto Ángel preparado con chile pasilla oaxaqueño, hierba santa y mariscos del día es una experiencia gastronómica que en cualquier restaurante de ciudad costaría 300 pesos. Aquí te la sirven en una fonda frente al mar por 60. Lo que hay que considerar es que Puerto Ángel es un pueblo pequeño con servicios básicos. Para atención médica especializada necesitas llegar a Pochutla, que está a 10 kilómetros y que funciona como la ciudad de servicios de toda esa franja costera. El Internet ha mejorado considerablemente en los últimos años pero sigue siendo irregular dependiendo de la zona exacta donde vivas. Si trabajas de forma remota, vale la pena verificar la cobertura antes de comprometerte. Lo que Puerto Ángel tiene que ningún precio puede comprar es esa sensación de estar en un lugar que sobrevivió. Que fue puesto a prueba y que eligió quedarse. Hay pueblos que existen porque la geografía los puso ahí. Y hay pueblos que existen porque su gente decidió que iban a existir.
Puerto Ángel es de los segundos. Y eso se siente en cada rincón. Lugar 3, Boca de Tomatlán, Jalisco. 30 minutos. Eso es lo que te separa de uno de los contrastes más impactantes que puedes vivir en México. A 30 minutos al sur de Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más caros y más internacionalizados del Pacífico mexicano, existe un pueblo que parece pertenecer a otro siglo. Un pueblo donde los precios no se fijan en dólares, donde los turistas llegan de paso y se van, y donde la vida real de la costa jalisciense sigue ocurriendo con una naturalidad que en Vallarta ya es imposible de encontrar. Boca de Tomatlán no es fácil de llegar. Y eso es exactamente lo que lo protege. El pueblo está ubicado en la desembocadura del río Tomatlán, en la bahía de Banderas, rodeado de selva tropical y de montañas que caen directamente al mar. La carretera que baja desde la Federal es empinada, estrecha y sinuosa. No es el tipo de camino que invita al turismo masivo. Y sin embargo, cuando llegas y ves la bahía abierta frente a ti, con el río entrando al mar, con las lanchas de madera ancladas en aguas color esmeralda y con las casas de pescadores trepando por la ladera, entiendes inmediatamente por qué hay personas que llegaron de visita y nunca se fueron. Las rentas en Boca de Tomatlán son considerablemente más bajas que en cualquier punto de Puerto Vallarta. Puedes encontrar casas sencillas desde 4,000 pesos mensuales en zonas alejadas de la franja frente al mar. Algunas propiedades tienen terrazas con vistas a la bahía que en Vallarta valdrían una fortuna. El costo de la comida es de pueblo, no de zona turística. Los mariscos son frescos porque salen del agua frente a ti. Y la convivencia con la comunidad local es del tipo que en las ciudades grandes ya no existe, donde te conocen por nombre. Donde el tendero te fía si un día no traes efectivo y donde los niños juegan en la calle sin que nadie esté mirando el reloj. Uno de los aspectos más interesantes de vivir en Boca de Tomatlán es la conexión con Puerto Vallarta. Hay un servicio de lanchas de agua taxi que conecta el pueblo con el centro de Vallarta y con las playas del sur de la bahía. Por unos pocos pesos puedes estar en 20 minutos en una ciudad con hospitales de primer nivel, aeropuerto internacional, supermercados, universidades y toda la infraestructura que puedas necesitar. Y cuando terminas tus asuntos en la ciudad, vuelves a tu pueblo por el agua, viendo cómo los cerros cubiertos de selva se van acercando y cómo el ruido de la ciudad queda atrás en el horizonte. El clima es tropical húmedo con una temporada de lluvias intensa entre julio y octubre. Durante esos meses la selva que rodea el pueblo explota en un verde tan intenso que parece irreal. Los ríos bajan cargados, las cascadas que están en los cerros se activan y el paisaje se transforma en algo que ninguna fotografía logra capturar del todo. La temporada seca de noviembre a mayo es cuando Boca de Tomatlán muestra su cara más amable, con días soleados, mar tranquilo y temperaturas que hacen que la vida al aire libre sea el único estilo de vida que tiene sentido. Lo que Boca de Tomatlán representa en esta lista es algo importante. Es la prueba de que no tienes que alejarte de la civilización para vivir diferente. A 30 minutos de una ciudad internacional, con agua taxi incluido, hay un pueblo donde la vida frente al mar todavía se parece a lo que debería ser. Donde el mar no es un decorado sino el centro de todo. Donde el precio de vivir bien sigue siendo accesible para cualquier persona con ganas de cambiar de ritmo. Lugar 2, Xilam de Bravo, Yucatán. Hay un momento específico que muchas personas describen cuando hablan de la primera vez que llegaron a Xilam de Bravo. Es el momento en que el camino termina. Literalmente. La carretera costera de Yucatán que viene desde Progreso y que pasa por San Crisanto y por Xilam González llega hasta aquí y se acaba. No hay más asfalto. No hay más pueblo al siguiente kilómetro. Solo el mar, el cielo y un silencio que al principio incomoda y después no quieres perder nunca. Xilam de Bravo es el extremo oriental de la costa norte yucateca. Un pueblo de pescadores de unos 3,000 habitantes, enclavado entre la reserva de la biosfera que lleva su nombre y el Golfo de México. Es uno de los pocos lugares en toda la península de Yucatán donde puedes mirar hacia el horizonte marino y saber con certeza que lo que tienes frente a ti es naturaleza sin intervención. Sin muelles de cruceros. Sin hoteles de cadena. Sin vendedores de tours en la playa. Solo la reserva, los flamencos, los cocodrilos en los esteros y el mar abierto con sus aguas de color verde turquesa que parecen sacadas de una película. La reserva de la biosfera de Xilam de Bravo es uno de los ecosistemas costeros mejor preservados de todo el Golfo de México. Los manglares son densos y antiguos. Las aves migratorias usan esta costa como corredor y punto de descanso, lo que convierte a Xilam en un paraíso para la observación de fauna silvestre.
Los flamencos rosados, que son el símbolo de toda la costa yucateca, tienen en esta reserva uno de sus hábitats más tranquilos precisamente porque el turismo masivo nunca llegó aquí. Las rentas en Xilam de Bravo son de las más bajas de toda la costa yucateca. Casas sencillas pueden encontrarse por debajo de los 3,000 pesos mensuales. Terrenos con acceso a la costa tienen precios que en Progreso o en Telchac Puerto ya serían impensables. La vida aquí es económica por una razón simple. El pueblo vive de la pesca y de la pesca vive bien. El marisco es fresco, abundante y barato. Una comida completa en uno de los restaurantes del malecón puede costarte menos de 100 pesos. Y eso no es un precio especial para turistas. Ese es el precio de todos los días para la gente que vive aquí. La ciudad de Xilam González, que está a unos 20 kilómetros tierra adentro, tiene servicios básicos de salud y educación. Pero para servicios más especializados el referente es Mérida, que está a aproximadamente hora y media por carretera. Esa distancia es la única limitación real de vivir en Xilam de Bravo. No es un pueblo aislado en el sentido extremo, pero tampoco está a la vuelta de la esquina de una ciudad grande. Si valoras la autosuficiencia y no dependes de la infraestructura urbana de forma cotidiana, esa distancia deja de ser un problema y se convierte en la razón por la que los precios son lo que son. Xilam de Bravo es para una categoría específica de persona. Para quien el mar no es un fondo de pantalla sino una necesidad. Para quien la naturaleza intacta vale más que la conveniencia urbana. Para quien entiende que estar en el fin de la carretera no es una limitación sino exactamente el punto. Porque cuando la carretera se acaba y el mar empieza, lo que encuentras ahí no tiene precio. Aunque paradójicamente, en Xilam de Bravo, casi todo lo demás sí que lo tiene. Y es un precio que cualquiera puede pagar. Lugar 1, El Cuyo, Yucatán. Cuando investigamos los datos para armar esta lista, El Cuyo apareció como una anomalía. Un lugar que estadísticamente no debería existir. Un pueblo costero con playas que en cualquier otro contexto serían el epicentro de un desarrollo turístico masivo, pero que por una combinación de geografía, distancia y suerte, se ha mantenido exactamente como es. Un pueblo de pescadores en el extremo noreste de Yucatán donde el tiempo parece haber tomado una decisión deliberada de moverse más despacio que en el resto del mundo. El Cuyo está ubicado en la punta nororiental de la península de Yucatán, en el municipio de Tizimín. Para llegar hay que tomar una carretera que atraviesa la llanura yucateca durante más de 2 horas desde Mérida, pasando por Valladolid y por Tizimín. 2 ciudades del interior que ya de por sí tienen ese ritmo pausado del Yucatán profundo. Cuando finalmente aparece el pueblo en el horizonte, lo primero que ves no es el mar. Lo primero que ves es el cielo. Un cielo enorme, sin obstáculos, sin edificios, sin nada que interrumpa la línea entre la tierra plana y el azul infinito. Y después, casi de inmediato, el mar. Las playas de El Cuyo son de esas que hacen que la gente que las conoce guarde silencio por unos segundos antes de poder describir lo que está viendo. Arena blanca y fina que se extiende por kilómetros en ambas direcciones sin una sola construcción interrumpiendo la vista. Aguas del Golfo de México en tonos que van del verde al turquesa dependiendo de la hora y de la luz. Oleaje suave, casi inexistente en los días de calma. Y una soledad que al principio puede asustar y que después se convierte en el lujo más grande que puedas imaginar. Las rentas en El Cuyo son las más bajas de toda esta lista. Casas sencillas de pescadores se consiguen por debajo de los 2,500 pesos mensuales. Hay terrenos disponibles a precios que harían que cualquier especulador inmobiliario de Ciudad de México o de Mérida no pudiera creer lo que está leyendo. El pueblo tiene electricidad, agua, una clínica de salud básica, escuela primaria. Algunas tiendas de abarrotes y restaurantes que sirven pescado y mariscos frescos del día a precios que son casi difíciles de pronunciar en voz alta sin que parezca exageración. El Cuyo es famoso entre los kitesurfistas. Los vientos del norte que barren la costa yucateca en los meses de invierno crean condiciones perfectas para ese deporte y hay una pequeña comunidad internacional de deportistas extremos que descubrió este rincón hace años. Esa comunidad discreta ha generado una infraestructura mínima de hospedaje y servicios sin que el pueblo perdiera su carácter. Es uno de esos equilibrios frágiles que existen en pocos lugares del mundo y que pueden romperse en cualquier momento si el turismo masivo decide voltear a verlos. Y ahí está precisamente la clave de El Cuyo y de todos los lugares de esta lista. Son lugares que todavía no están en el radar masivo. Que todavía tienen precios de otra época porque el mundo todavía no los descubrió del todo. Eso puede cambiar.
De hecho, con el crecimiento del trabajo remoto y con cada vez más personas buscando alternativas a la vida urbana, algunos de estos pueblos están comenzando a transformarse lentamente. Los que lleguen primero van a encontrar lo mejor de lo que estos lugares tienen para ofrecer. Hay una pregunta que vale la pena hacerse al final de este recorrido. No es cuánto cuesta vivir en la playa. Esa pregunta ya la respondimos y la respuesta es que cuesta mucho menos de lo que creías. La pregunta que vale la pena hacerse es ¿qué estás esperando? Porque la vida en las ciudades grandes tiene un costo que no siempre se mide en pesos. Se mide en horas de tráfico. En metros cuadrados de departamento donde el horizonte es la pared del edificio de enfrente. En ese pensamiento que aparece el domingo por la noche cuando sabes que mañana empieza otra semana exactamente igual a la anterior. México tiene 11.000 kilómetros de costa. 11.000 kilómetros de posibilidades. Y en esa extensión enorme hay rincones como el Cuyo, como Xilam de Bravo, como Boca de Tomatlán, como Puerto Ángel, como Guatabampito. Donde la vida frente al mar no es un privilegio de nadie sino una opción abierta para cualquiera que decida tomarla. El mar no te va a esperar para siempre. Pero por ahora, todavía está ahí. Todavía tiene espacio. Todavía tiene ese atardecer que nadie te cobra. Y todavía hay casas vacías frente a él esperando a alguien que se atreva a dar el paso. Tú decides si ese alguien eres tú.